Listo, continuamos. Entonces, precisamente, ese gradiente hidráulico siempre lo vamos a encontrar cuando tengamos un flujo en algún sistema de agua, obviamente. Entonces, en este caso, la diferencia del nivel entre el piezómetro, que es, pues precisamente tiene que ser de donde viene el agua, para que llegue hasta alimentar y que se forme esa capa freática y llegue hasta ese nivel freático, eh, obligatoriamente genera de que exista una cabeza piezométrica y por tanto una longitud que va a ser en este caso equivalente y siempre va a ser una altura de esta forma cuando tengamos perfiles de suelo, ¿sí? Porque el agua tendría que atravesar ese estrato de suelo hasta llegar allá. Muy bien, continuamos acá en lo que estábamos desarrollando matemáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros al desarrollar simplemente nuestro ejercicio normal y por presentarse esa condición, nos tendrá que salir, ojo, este término solamente sale en lo que tiene que ver con el mu, ¿sí? Solamente allí. Siempre va a ser el gamma del agua multiplicado por la cabeza piezométrica, es decir, la diferencia entre las cotas del nivel de agua en el piezómetro y el nivel freático, que es hasta donde llega el agua. Cuando tengamos eso así, pues simplemente seguimos desarrollando nuestra ecuación normal de esfuerzo efectivo. Entonces, en ese caso en particular, nosotros tenemos que desarrollar para poder encontrar precisamente este término del gradiente hidráulico, es decir, realmente está inmerso dentro de todo eso, así no lo veamos. Entonces, lo que hacemos es dividir ambos términos de esa ecuación, ¿sí? Por la altura del estrato que esté atravesando, ¿sí? Ya de pronto más adelante miraremos qué pasa cuando son varios estratos, porque también se puede presentar, claro que sí. Entonces, pero en general es eso, buscar la forma matemática para obtener algo como esta situación, es decir, un factor, un numerador dividido entre un denominador. Simplemente hacemos eso, llegamos hasta aquí y ojo, en este momento, en esta parte, esto sí es el gradiente hidráulico. ¿Por qué? Porque tenemos ese término H, que es la cabeza piezométrica, ¿sí? Y tenemos, ahora sí, dividido entre la altura de algún estrato, en este caso el estrato que está atravesando precisamente ese flujo de agua para llegar hasta aquí. Muy similar, solo que como invertido a lo que tiene que ver con el ensayo de laboratorio de cabeza constante, ¿sí? En este caso. Listo, si ya sabemos de que eso va a ser el gradiente hidráulico, pues simplemente reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos los valores. Y pues empezamos a trabajar pues los términos, simplemente desarrollamos las operaciones. Pues el mismo término en el numerador y en el denominador pues se me van, ¿sí? Se convierte en la unidad. Ya hemos hecho el reemplazo del gradiente hidráulico.
Entonces, llegamos a esto, a este término simplemente. Pues, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues a nosotros desde el inicio realmente lo que nos servía era determinar el esfuerzo efectivo, solo que ahora lo vamos a tener también en función del gradiente hidráulico porque se nos presenta precisamente esta situación. Vamos aquí, lo llegamos acá, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Ah, pues como lo que necesitamos desde un principio era determinar los esfuerzos efectivos, pues volvemos a despejar a que nos quede el término completo o particular del esfuerzo efectivo. Es decir, lo que está dividiendo aquí, pues ahora pasa a multiplicar. Ahora tenemos este término por acá. Y desarrollamos. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, pues vamos a empezar a entender qué es lo que ocurre en estas situaciones. Entonces, el suelo puede llegar a un punto de inestabilidad cuando el esfuerzo efectivo tiende a cero. ¿Cómo así? Recordemos que lo que tiene que ver con el esfuerzo efectivo es aquel que de verdad, aguanta todo lo que sea de esfuerzos y transmisión de esfuerzos de lo que le montemos, de lo que le montemos encima ¿a la qué? A ese suelo propiamente dicho. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que puede darse el caso con tanta agua que ese suelo pueda llegar a ser inestable. Entonces, volvemos al caso retomando lo que habíamos entendido de los estados de consistencia, que si nos pasamos de cuerda con ese ejemplito de haciendo arepas, nos pasamos de cuerda con el agua, pues esa vaina se nos iba a convertir prácticamente en un fluido. Ah, pues resulta y acontece que eso en la naturaleza sí se puede presentar casualmente con lo que son las arenas. Entonces, pues simplemente cuando vamos a determinar un estado de inestabilidad, nosotros lo que hacemos es que el esfuerzo efectivo que hemos determinado lo convertimos en cero o lo llevamos a cero o tiende a cero, ¿sí? Entonces, si esto tiende a cero o lo colocamos como cero, pues nosotros los términos que tenemos por aquí, nosotros podríamos hacer algo con eso. Pues nosotros vamos a despejar precisamente lo que es el gradiente hidráulico, es decir, I. Este término ahora lo vamos a despejar y lo podemos despejar de una porque hemos convertido en cero nuestro esfuerzo efectivo. Pues simplemente desarrollamos y resulta y acontece que como nosotros ahora los términos que tenemos son los mismos y nos van a quedar en el numerador y en el denominador, ¿sí? Solamente nos va a quedar un esfuerzo efectivo sobre un gamma del agua. Cuando después de desarrollar cualquier cosa de estas de mecánica de suelos de esfuerzos efectivos, que se presente un flujo ascendente y yo pueda determinar el gradiente hidráulico y despejarlo por una condición de inestabilidad, convirtiendo en cero lo que es el esfuerzo efectivo, en ese momento nos va a quedar única y exclusivamente, si estamos desarrollando bien, el esfuerzo efectivo sobre el gamma del agua, en algún término. En esos momentos, esfuerzo efectivo sobre gamma del agua hace que ese gradiente hidráulico se convierta en un gradiente hidráulico crítico. Y de ahí en adelante se va a determinar de esta forma, ¿sí? I sub C, gradiente hidráulico crítico.
Y el gradiente hidráulico crítico se presenta cuando es la mayor inestabilidad de un suelo por acción de flujo del agua. Es decir, lo que nosotros vimos también desde el inicio, esos conceptos de lo que se conoce como arena movediza, es decir, el fenómeno de licuefacción. Cuando nosotros logramos determinar un factor como estos, quiere decir de que se nos puede presentar el fenómeno de licuefacción o de arena movediza, ¿sí? Entonces, en muchos ejercicios, ustedes lo van a mirar, seguramente les dicen, para una condición de inestabilidad del suelo, cuando siempre en cualquier ejercicio que hable de condición de inestabilidad del suelo, lo que se hace es que el esfuerzo efectivo se hace cero, ¿sí? Es la condición más crítica. Y dependiendo de eso, se pueden determinar, por ejemplo, qué altura para que el nivel de estrato en la excavación no genere inestabilidad. Ah, pues simplemente esa altura, que seguramente la tenemos en términos literales, es decir, en métricas, lo vamos a poder despejar y hallaremos, según las condiciones de lo que tengamos, las características de ese suelo, algún valor. Y ese sería, en ese caso, ese tipo de soluciones para esos ejercicios. Muchachos, ahora sí, por favor enciendan las camaritas y vamos a hablar de cómo vamos a desarrollar lo poco que nos queda de clases de aquí en adelante. Entonces, enciendan sus cámaras. ¿Cuándo son los parciales del tercer corte? ¿Cuándo inician? El 14, ¿no, profe? Sí. Exactamente, la semana ¿del qué? Del 14 al 19 de enero. Del 14 al 19. Muy bien. Quiere decir de que en este momento realmente nos quedan única y exclusivamente 3 semanas de clase. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? O bueno, esto es lo que les propongo. Ustedes de todos modos, todos, por más de las notas que, bueno, y hasta ahorita hoy se las subiré porque ayer el sistema no estaba habilitado. Yo les las iba a subir justo cuando ya les había dado a ustedes las notas. Ahorita verifiqué y ya habilitaron el sistema para ingresar las notas del segundo corte. Ayer no estaba. Resulta y acontece que para poder, digamos, que logren obtener las notas, ¿sí? Estadísticamente, si les hiciera un parcial de esto último, donde ingresa todo, seguro que ninguno va a pasar. ¿Sí? Eso estadísticamente ha sido así. Entonces, vamos a desarrollar esto. Como son tan poquitos, ¿sí? Van a desarrollarme, por ejemplo, en diapositivas, así al mismo estilo de como yo les he explicado. Es decir, que se noten las ecuaciones con los simbolitos de cada término como son, ¿sí? Y me van a desarrollar eso que ustedes hicieron, por ejemplo, para el segundo corte de los laboratorios. Entonces, todos los laboratorios que tenemos que desarrollar durante el semestre en diapositivas, explicando paso a paso cada cosa. Obviamente, anexarán algunos gráficos y la explicación de qué se obtiene en el ensayo de laboratorio y cómo
o a qué resultados hay que llegar después de llenar cierta tablita o lo que sea que haya que hacer con el ensayo. Eso, una parte. Lo otro, ¿sí? Lo otro es que, por favor, desarrollen mínimo 5 ejercicios explicados también de cada uno de los temas que tenemos durante el semestre. Es decir, desde granulometría hasta lo que tiene que ver con esfuerzos efectivos y lo que de todos modos les enseñaré, terminaremos la otra semana, yo les daré la clase de lo que terminamos ya de esfuerzos efectivos y una proyección de lo que tiene que ver con los esfuerzos cortantes, es decir, lo de círculo de Moore y algo de consolidación. Es decir, de esos también que aparezcan 5 ejercicios en eso. Como ustedes son tan pocos, ustedes verán cómo se resuelven eso. Eso sí, necesito que cada uno de verdad muestre ese aporte. Por tanto, no van a ser los mismos ejercicios los de Marisabel, los de Joyner, los de Jairo Alexis y los de José y los de Rafael. Entonces, por favor, ustedes mismos se acondicionan qué ejercicios van a presentar. Si es el caso de lo que tengan y encuentren por ahí, modifiquen los enunciados, ¿sí? Eso sí tiene que estar bien desarrollado. Y eso, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando prácticamente en esas clases de laboratorios y demás, de lo que nos resta de clase. O sea, cosas que también tengan como el tiempo adicional del resto de cosas para desarrollarlo. Y eso me lo van a entregar justo el 9, ¿sí? El 9 de diciembre. Es decir, con eso sería el examen de ustedes. Y de una vez, pues, obtendrán las notas requeridas. Así, pues, por lo menos tienen unos días y se dedican al resto de asignaturas, si es que les queda algo por salvar. Profe, qué pena, serían 5 ejercicios. Sí. Por todo. 5 ejercicios de cada uno de los temas. Buenos días, compañeros. Bien desarrollados, bien explicados, que se note bien todo. Obviamente ustedes me los irán mostrando a ver qué están haciendo, ¿no? Porque si no va a llegar ese día y eso sí, si no llegan con nada como debe ser, pues me da mucha pena, pero hasta ahí pues les llegó también la asignatura. Ingeniero, disculpe, por ejemplo, los ejercicios de granulometría tienen que asociar todo, por decir curva granulométrica, los diámetros efectivos. Claro, ¿sí? los ejercicios tal cual como siempre los desarrollamos nosotros, hicimos todo, curva, todo el paso completo. Ahora, que tenga que ser un ejercicio excesivamente largo, no. Sí, para acaso, yo soy el que siempre les coloco el ejercicio largo para que entiendan bien. Ustedes los pueden hacer más cortos si es el caso, o si es lo que encuentran y sobre eso los pueden trabajar. Los enunciados, por favor, los generan ustedes, ¿sí? O cambian datos, qué sé yo, y los desarrollan como es. ¿Sí? Para cada uno de los temas. Y, adicional de eso, la explicación de cada uno de los laboratorios, paso a paso, todo también cómo se desarrolla para eso. ¿Entendido? Es decir, tienen 3 semanas, bueno, contemos esta, 3 semanas y media prácticamente para hacer eso. Ese es el compromiso de ustedes si es que quieren aprobar esta asignatura. ¿Entendido? Profe. Sí, profe. Vale. En granulometría también entraría lo de que es clasificación, o de clasificación ya sería otro Ese es otro ejercicio. tema. Ese es otro tema. Entonces ya cuando estén en clasificación, ustedes pueden hacer uso de pronto de esos mismos ejercicios que tomaron de la parte de granulometría y de la parte de estados de consistencia. Entonces con esos datos van desarrollando lo otro, ¿sí? Prácticamente.
Con eso se entiende bien esos temas. Las clasificaciones obligatoriamente, pues por ambos métodos, ¿no? ¿Entendido? Sí, ingeniero. Listo, muchachos. Nos vemos la próxima clase, Dios quiere. Entonces, tienen que, de verdad les digo, inicien desde esta semana a trabajar eso porque si no, no van a alcanzar. Vale, ingeniero, gracias. Bueno, chao pues. Gracias, ingeniero. Chao pues.